Muy bien, vamos a revisar entonces hoy día un punto más en la gramática. Nos toca ver lo que es la frase nominal. Pero tiene otro nombre esta frase nominal. Solo que a veces uno suele pensar que hay una sola denominación para las cosas y no necesariamente es así. Por ejemplo, en este caso, el nombre estricto es sintagma nominal, ¿no? Solamente que uno no lo conoce como sintagma nominal, sino como frase nominal, ¿no? Que suele ser un poco más sencillo, más llevadero, ¿no? Si me dicen sintagma nominal, yo ya me estreso, ¿no? Me agobio, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero su nombre estricto es sintagma nominal. Según la gramática, es sintagma nominal, porque hoy día iniciamos un punto nuevo, el último en la gramática, que es la sintaxis. Entonces, la unidad de estudio de la sintaxis es el sintagma. Por eso es que a partir de ahora vamos a ver sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma preposicional, sintagma adverbial, solo que nosotros conocemos con el nombre de frase. Pero usted ya sabe desde ahora que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Solo que uno es la denominación gramatical estricta y otro es el nombre con el que se suele conocer, trabajar, estudiar. ¿Ya? No se complica la vida, pero es sintagma nominal. ¿Y qué es un sintagma? El sintagma suele ser la máxima proyección de un núcleo, ¿no? En este caso, el nombre, la máxima proyección de un nombre. El sintagma nominal es la máxima proyección de un nombre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir cuán grande puede ser, con quiénes puede estar acompañado ese nombre, ¿no? Así como usted, ¿no? ¿Usted puede ir al cine solo, sola? Sí. Van a pensar que usted está un poco loquito, que lo han dejado, la han dejado. Puede pensar muchas cosas la gente, ¿no? ¿Pero usted puede ir solo? Sí. Entonces, el núcleo del sintagma nominal, ¿puede funcionar solo? Sí. Ahora, ¿usted puede ir acompañado al cine con un montón de personas? También. Puede ir pues con su papá, con su mamá, con su abuelita, con su abuelito, con su primito, ¿no? Con su enamorado, con el actual, con el ex, con todo, ¿cierto? Puede ir con un montón de personas, ¿cierto? ¿Es posible? Sí. Entonces, ese núcleo, que es en este caso el nombre, puede aparecer solo en una estructura de frase nominal o puede aparecer acompañado de otras estructuras, de otras categorías gramaticales, ¿no? Claro que sí. Por eso es que la frase nominal suele ser tan versátil, ¿no? Porque puede ser una sola palabra o pueden ser dos, tres, cuatro, cinco o más. Depende. Pero frase nominal sí, bajo ciertas circunstancias. Que el núcleo sea un nombre. Esa es la circunstancia, esa es la condición. Lo demás, variable. Que el núcleo sea un nombre o, en su defecto, aquella categoría gramatical que reemplaza al nombre, un pronombre. Cualquiera de esos dos pueden ser el núcleo de la frase nominal o el llamado sintagma nominal. ¿Ya está? Puede ser desde una palabra hasta 3, 4, 5, 6, 7 palabras o más. Así de versátil. Así. Entonces ahora vamos a ver una cuasi fórmula que usted seguro ya conoce, ¿no? Donde me dicen cuál podría ser esa máxima proyección. ¿Qué elementos podría tener? ¿No? ¿Qué categorías gramaticales suelen acompañar al nombre? ¿Qué estructuras suelen modificar a ese nombre en la frase nominal? Ahorita estamos frase nominal, ¿ok? Entonces hoy día vamos a ver un poco esta estructura de la frase nominal, las clases de frase nominal, que es muy sencillo, y las funciones que cumple. Y por ahí vamos a ver de forma rápida dos categorías gramaticales. La otra semana nos toca ver otras dos categorías gramaticales, ¿no? Hoy día nos toca ver a los sustantivos y a los pronombres y la siguiente semana nos toca ver a los adjetivos y a los determinantes, ¿no? Pero principalmente hoy día vamos a ver qué es una frase nominal, cuál es la estructura de la frase nominal, qué funciones cumple la frase nominal, cómo se clasifica la frase nominal, principalmente. ¿Ok? Vamos a ver, no diga que la frase nominal es una estructura sintáctica. Ya lo sabemos, porque es un sintagma.
Ya está. El núcleo es un nombre, o en su defecto, usted ya sabe, la categoría gramatical que reemplaza al nombre, un pronombre. Entonces, el núcleo puede ser un nombre o un pronombre. ¿Ok? Vamos a ver entonces cuál es esa cuasifórmula de frase nominal, ¿no? Y esta cuasifórmula de frase nominal es aquella que contempla como núcleo a un nombre o pronombre y que puede estar acompañado de modificadores directos, antes y después del núcleo. ¿Se da cuenta? Antes o después. Antes, predominantemente suelen ser determinantes y después suelen ser adjetivos, pero no es radical, no es absoluto, porque los determinantes también están después del núcleo, en menor proporción, pero también están después. Y los adjetivos también están antes del núcleo, entonces, en ambas posiciones, pero suelen estar previo al núcleo los determinantes y suelen estar posterior al núcleo los adjetivos, ¿no? Suelen. Pero ya sabe que está en las dos posiciones. Por ejemplo, si me dan una frase nominal que dice, amigo mío murió. No digo murió porque es cortito, ¿no? O sea, murió. Entonces, si yo observo esa frase nominal, yo veo que al núcleo amigo lo están acompañando dos estructuras, dos modificadores directos. ¿Y qué son? Determinantes. Aquel es un determinante demostrativo que acompaña a amigo y mío es un determinante posesivo que acompaña a amigo. Los determinantes lo que hacen es acompañar al núcleo, no lo reemplazan, lo acompañan. Entonces los determinantes pueden estar antes y después, sí. Un sustantivo puede tener un determinante, sí. Dos, sí. Tres, sí. Cuatro, sí. Más, también. ¿Se da cuenta? Ahí hay una frase nominal, sí. Con un núcleo y dos modificadores directos que acompañan ese núcleo. Y dos determinantes que lo que hacen es actualizar o determinar. Cuando un determinante va pospuesto al núcleo, suele tener una carga afectiva, ¿no? Aquel amigo mío, es como que lo quiero, ¿no? Es como que hay algo que nos une, es como que, ¿no? Hay algo más, ahí hay algo, ¿no? Aquel amigo mío, un cariño infinito. Los determinantes que suelen estar pospuestos, estos posesivos que suelen estar pospuestos, tienen esta carga afectiva. Pero es determinante, al fin y al cabo, determinante. ¿Ok? Ahora, si tuviéramos adjetivo, podríamos decir eh, excelente día, ¿no? Eh, lluvioso. Y entonces, excelente es adjetivo, lluvioso es adjetivo. Y los dos adjetivos están acompañando a día, ¿sí? Y están antes y después del núcleo, ¿sí? Claro que sí, sin problema. Entonces, se da cuenta que esta cuasi fórmula de frase nominal nos muestra estas diferentes posibilidades que pueden haber, ¿no? Determinantes y adjetivos antes y después del núcleo. No solo uno, pueden ser dos, tres o más. No, no está restringiendo que sea uno, pueden ser varios. ¿Te das cuenta? Y bueno, los modificadores indirectos, que suelen ser estructuras complejas, tenemos presente ahí la frase preposicional, la frase apositiva y la proposición subordinada adjetiva, ¿no? Hoy día nosotros vamos a salir reconociendo, o recordando, obviamente, ya lo sabemos, reconociendo esta subordinada. O sea, cuando veamos de aquí subordinada unas 3, 4, 5 semanas, no sé, usted ya vio la subordinada. Hoy día, sí, hoy día estamos viendo una de esas proposiciones subordinadas que nos toca ver en oración compuesta subordinada, pero hoy día la vamos a la ver por primera vez, así como cuando uno ve a su futuro esposo por primera vez, a su futuro enamorado por primera vez, así. Así. Hoy día lo vamos a ver, ¿ok? La frase preposicional, la frase positiva y la subordinada adjetiva suelen cumplir función de MI. MI.
son aquellos que introducen información y que si yo los saco de la frase, no pasa nada, porque están como de forma adicional, ¿no? Que no altera la estructura. Entonces lo puedo colocar y lo puedo sacar y no pasa nada. ¿Mm? Aquí vamos a ver las clases de frase nominal y vamos a evidenciar ese MI, por ejemplo. ¿Cuáles son ese MI? La obra de Borges, ¿no? Mauricio, su médico particular, los documentos que nos solicitó, y podemos ver ahí los 3 MI de Borges, preposicional, frase preposicional, de Borges. Su médico particular, frase apositiva. Frase apositiva. Esta información adicional, incidental, que suele colocarse entre comas, que modifica el núcleo de la FN, Mauricio, pero que se inserta y que puede salir sin problemas, porque es información adicional, extra. ¿Se da cuenta? Es una frase, sí, pero me da información incidental, adicional de Mauricio. Es una frase apositiva. Lleva comas. Explicativa. Aposición explicativa. Y la tercera, no más importante ni menos importante, es la subordinada adjetiva. Ah, especial atención con esta subordinada adjetiva. Tiene una estructura reconocible. Tiene una estructura única, si podemos decir así, única. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que la hacen subordinada adjetiva, ¿no? El que es un pronombre relativo, y solo la subordinada adjetiva tiene pronombre relativo, nadie más. Ninguna de las otras subordinadas, no. Esta es la única pronombre relativo, que puede ser un qué, quién, cuál, cuyo, dónde, cómo. Pronombre relativo. Y la otra cosa que tiene, que no le puedo faltar, es verbo. Porque si no tiene verbo, no es proposición. La proposición es porque tiene una idea. La proposición es porque tiene un verbo. Entonces necesita un verbo de base. Por ejemplo, acá, solicitó. Ese es el verbo de base. Además del pronombre relativo que lo encabeza y además de la función que cumple, que es modificar al sustantivo, en este caso, documentos, la hace una adjetiva, como un adjetivo común y corriente. ¿Mm? Si yo digo de repente documentos valiosos, yo sé que valiosos es un adjetivo que modifica un sustantivo. Esa es su función primordial. Esta subordinada lo que hace es exactamente lo mismo. Modifica sustantivo, documentos, tal como lo haría un adjetivo común y corriente. ¿Se da cuenta? La misma función. Entonces, para nosotros va a ser fácil detectar subordinadas adjetivas, muy fácil. ¿Por qué? Porque están dentro de una FN, los documentos que solicitó. ¿Por qué? Porque modifican al núcleo, documentos. ¿Por qué? Porque tienen un encabezamiento de pronombre relativo, ¿qué? ¿Por qué? Porque tienen un verbo, si no, no fuesen proposiciones. Entonces, hay varias consideraciones que me van a orientar a identificar que es una subordinada adjetiva, porque no hay otra posibilidad. ¿Se da cuenta? Y cuando una frase nominal tiene MI, ¿no? Ese de Borges con frase preposicional, MI con ese submédico particular de frase apositiva, o MI que lo solicitó subordinada adjetiva, ¿cómo se clasifica esta frase nominal? Compleja. ¿Por qué? Porque tiene MI. Las frases nominales que tienen MI se clasifican como complejas. Si no la tiene, incompleja. Como digo, Ulises conduce un moderno automóvil. Ulises, incompleja. Un moderno automóvil, incompleja. Señora, aquel joven debe atenderla. Señora, incompleja. Aquel joven, incompleja. La de atenderla, incompleja. Porque no tienen MI. Solo aquella FN que tiene MI se clasifica como compleja. Compleja. ¿Ok? Otra clasificación, según la cantidad de núcleos. Ya, esto es sencillito. Si tiene un solo núcleo,
simple. Si tiene dos o más, compuesta, ¿no? Dice, ya reiniciaron las clases presenciales. ¡Qué horror! Ya reiniciaron las clases presenciales. Tiene un solo núcleo. Clases. Simple. Rosario, guardemos la ropa de verano. Rosario, tiene un solo núcleo. Simple. La ropa de verano, tiene un solo núcleo. Ropa. Simple. Si tuviese dos como frutas y verduras, compuesta. Si tuviese dos como aguja e hilo, compuesta. Si tiene tres, cuatro, compuesta. ¿Ok? Entonces, cuando nos den una frase nominal, yo puedo establecer las dos clasificaciones, ¿no? Si tuviera solamente el pronombre él, ¿no? Y me piden clasifique la frase nominal, ¿no? Y entonces ahí yo puedo clasificar la frase nominal, sin duda, ¿no? Y decir que es una FN con un solo núcleo, simple. No tiene MI. Ah, incompleja. Él es una frase nominal simple y además incompleja. ¿Se da cuenta? Esa frase nominal, él, es simple porque tiene un solo núcleo y además incompleja porque no tiene MI. No tiene MI. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos que ver aparte de la clasificación de la FN? Ya estamos viendo que puede ser simple, puede ser compuesta, ¿no? Según la cantidad de núcleos. Puede ser compleja con la presencia de MI o incompleja si es que no tiene MI, ¿no? ¿Qué más nos toca ver? Las funciones, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora las funciones. ¿Qué funciones cumple la frase nominal? ¿Ok? Vamos a ver. Uy, pero ya tenemos ejercicio de aplicación, Dios mío. A ver, revisemos entonces los ejercicios de aplicación. En el punto 1 me piden que identifique las frases nominales, así que vamos a identificar las frases nominales. ¿Cuántas habrán ahí? Y luego me piden que clasifique las frases nominales. Vamos a empezar por el ejercicio 2, que es más sencillo. Dice, llegaron a la pequeña plazoleta donde estaba su casa. ¿Cómo clasifico esa FN? La pequeña plazoleta donde estaba su casa. Bueno, tengo que preguntarme cuántos núcleos tiene. Tengo que preguntarme, MI. ¿Está el MI? ¿Hay MI o no hay MI? Para poder clasificarla. Digo. A ver, vamos a ver este punto número 2. La pequeña plazoleta donde estaba su casa. ¿Cómo clasifica usted esa FN? ¿Qué clasificación le da a esa FN? Ajá. Mi núcleo es plazoleta. Pero también hubiese podido pensar que tenía como núcleo casa, porque yo veo que es otro sustantivo. Y digo, señorita, si hay dos sustantivos, hay dos núcleos, ¿no? No. Casa, por ejemplo, no podría ser un núcleo porque está dentro del MI y los núcleos no están dentro de alguna de las estructuras de los modificadores. Los núcleos están libres, ahí sueltos en plaza, libres. Y por eso es que solamente hay un núcleo, plazoleta, solo uno, plazoleta. Simple, muy bien, simple. Y además observo que tiene MI. Ese MI que viene a ser donde estaba su casa. ¿Se da cuenta que ese MI tiene verbo, que es estaba? Y ahí usted atento, atenta, ¿no? Tiene donde, que es este relativo, encabezando la subordinada, y solamente es una posibilidad del MI. Con encabezamiento de pronombre relativo y verbo, solo puede ser la subordinada adjetiva, ¿cierto? Y es MI. Es MI, porque me han dicho que la subordinada adjetiva puede ser MI. Así como la frase positiva, así como la frase preposicional, cierto, cierto, cierto. MI, MI. ¿Se da cuenta? Entonces, es una FN simple, muy bien, y además compleja, por la presencia de MI.
Muy bien. En la B que dice, unos gruesos y oxidados barrotes. Y yo me pregunto, ¿cuántos sustantivos hay ahí? ¿Mm? Porque en un salón me han dicho que hay dos, ¿ah? Pero yo me pregunto, ¿hay dos? ¿Hay tres? ¿Hay uno? ¿Ah? Yo veo y digo, no, pues tres, gruesos, oxidados y barrotes. Un momentito, esas son palabras, ¿no? Y hay más, había una, hay cuatro, cinco palabras ahí. Pero ¿cuántos sustantivos hay en esa oración, en esa frase nominal? ¿Cuántos sustantivos? ¿Qué cosa es gruesos y oxidados? ¿Son sustantivos o qué son? Gruesos y oxidados. Adjetivos, ajá. Solo que como están al inicio me confunde, ¿se da cuenta? Me confunde, porque yo veo al inicio, después de uno, si digo sustantivo, pero son adjetivos, ¿no? Barrotes gruesos, barrotes oxidados, adjetivos. Ay, adjetivos. Entonces solamente nos queda una palabra posible de ser sustantivo, que es barrotes, porque gruesos y oxidados son adjetivos que están calificando a barrotes. Entonces, si tengo un solo sustantivo que es barrotes, uno solo, voy a decir que es simple. Una FN simple. Y el MI, a ver, ¿dónde está el MI? ¿Dónde hay una frase preposicional? ¿Dónde hay una frase apositiva? ¿Dónde hay una subordinada adjetiva? No hay, por ningún lado, no hay. Ay, entonces, incompleja. Es una FN simple, incompleja. ¿Se da cuenta? En la alternativa C, que dice, los barcos que cruzan el mar. ¿Cómo clasifico esa FN? ¿Mm? ¿Cómo clasifico esa FN? Los barcos que cruzan el mar. ¿Mm? ¿Quién no quiere viajar en un barco? ¿No? Tengo un amigo que había ganado, por un dibujo que hizo en Petroperú, me parece, un viaje a la Antártida. Alucinen, ¿no? Sí, por un dibujito, sí. Hubo un concurso ahí de dibujo y a los 10, 12 años ganó un viaje a la Antártida. Me contaba porque nos, bueno, en la universidad nos conocimos, ¿no? Y me contó que le había viajado a la Antártida. ¿Y cómo? Es que hice un dibujo y gané. ¿En dónde? En Petroperú, ¿no? Ese era el premio. Un viaje a la Antártida. Alucinen. Así es que a veces uno no está en esas, en esa sincronía de información, ¿no? Porque si uno estuviese en esa sincronía de información, bueno, uno es pequeñito, ¿no? 8 años, 9, pero si sus papás le dicen, hijito, hay un concurso, dibuja, mira, un viaje, y se le gana usted un viaje a la Antártida, se imagina, experiencia de vida, porque así nomás la gente no entra a la Antártida, ¿no? O sea, hay todo un tema de permisos para entrar a la Antártida. O sea, si tú quieres ir a la Antártida, así en un viaje directo, así nomás, no puede entrar, ¿no? Tiene que tener un permiso, etcétera. Ahora que dicen que hay ciudadelas abajo de la nieve, de los glaciares, ¿no? Y estas estaciones, dice que hay pues ahí un montón de cosas, pues, ¿no? Etcétera, ¿no? En fin, a veces uno no tiene toda la información. Entonces siempre es bueno estar atento. Imagínese, usted tiene su hijo, ¿no? Y ahorita ya está grande, ya no, pues ya no tiene 8 años para el viaje a la Antártida, no hay forma. Pero usted esté atento, atento, de repente su hijo, ¿no? Un concurso así, y se va a la Antártida, se va a vuelo. Ya cuando tenga su hijo de aquí a unos 10 años, todavía ya serán viajes a Marte, pues, ¿no? Ya no creo que sean a la Antártida, ¿no? Ya serán a Marte en el transbordador de Elon Musk, ¿no? Pero ahora, no. Antes era viaje a la Antártida. Bueno, así es. Los barcos que cruzan el mar, qué gran experiencia habrá sido esa, ¿no? Simple, porque tiene un solo núcleo, barco, y además compleja, muy bien, compleja, compleja, porque tiene este que cruzan el mar, que cruzan el mar. Usted ya lo ve, ya su mente le dice lo que es una subordinada, ¿no? Porque le dice, hey, estoy aquí, yo soy la subordinada, con este encabezamiento que de pronombre relativo y el verbo cruzar, ¿no? Está ahí, evidente.
¿Y qué función cumple la FN? MI. ¿Y qué es lo que hace? Modifica el núcleo. ¿Te das cuenta? Está ahí, visible, visible. Entonces una FN simple, compleja, ¿no? Simple, compleja. Elise y Rolando, los protagonistas, elaboraron el guión. ¿Cómo clasifico esa FN? ¿Mm? Vemos ahí Elisa, Rolando. Ay, 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 ay. Sustantivo, sustantivo, hay dos, ya. ¿Puedo pensar que son dos frases nominales? No, porque están conectadas con una conjunción. Y si reemplazamos a toda esa FN con una sola palabra, ¿se puede hacer? Si yo no quiero decir Elisa y Rolando los protagonistas, no, 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 no. Quiero una sola palabrita. ¿Puedo utilizar una sola palabrita para reemplazar a esa FN muy larga, muy extensa? No me gusta. ¿Qué palabrita uso? ¿Cómo reemplazo toda la FN? ¿Qué categoría gramatical tiene la posibilidad de reemplazar a toda la FN? Porque hay una categoría gramatical que puede reemplazar a un sustantivo o a toda la FN. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Yo no quiero decir Elise y Rolando los protagonistas, quiero decir, me guío en el verbo, ¿no? Elaboraron. Ah, entonces digo, ellos elaboraron el guión. ¿Se acuerdan? El pronombre puede reemplazar a toda la FN o incluso a un sustantivo o a toda la FN que tiene el valor de un sustantivo porque es la máxima proyección de un sustantivo. El pronombre. Muy bien, el pronombre. Elisa Rolando, bueno, tenemos ahí dos núcleos que sería compuesta. Los protagonistas, que es información adicional de esos núcleos, ¿no? De ese núcleo Elisa, de ese núcleo Rolando, que es una frase apositiva. Está entre comas, explicativa. ¿Y qué función cumple esa frase apositiva? MI, ¿se acuerdan? MI. Ah, ya, perfecto. Entonces, es una FN compuesta y además compleja. ¿Se da cuenta? Compuesta y compleja. ¿Ok? Entonces, cuando nos den una FN, yo tengo que ver eso, la cantidad de núcleos, ¿no? Y además ver si es que tiene MI. Eso es lo que me interesa para poder basarme en la otra clasificación de complejidad, el MI. ¿Ok? El MI. Y nos falta la pregunta 1, ya, hay que identificar las frases nominales. A ver, mírenlo, medio minutito, mire, mire, mire. ¿Cuántas cree usted que hay? Vamos a ver cada una de ellas, ¿no? A ver, mire, ¿cuántas puede contar? ¿Cuántas cree usted que hay? Mire, medio minuto. Vamos a ver, ¿cuáles son esas frases nominales? ¿Ha visto más o menos cuántas pueden haber? Bueno, ahí nos han dicho 8, 9, 10, 12. Bueno, vamos a ver cuáles son, ¿no? Porque es bueno identificarlas. A ver, tenemos nuestra primera frase nominal, globalización y tecnología. Tengo dos núcleos, es compuesta, no hay MI, es incompleja. Entonces tengo una FN compuesta, incompleja. ¿Sí? Siguiente dice, dos conceptos ligados. Dos conceptos ligados. ¿No? Tiene un solo núcleo, simple. No hay MI, incompleja. Simple, incompleja. Ahí van dos frases nominales. La tercera frase nominal, ¿cuál es? ¿Cuál cree usted que es la tercera frase nominal?
Ya hemos visto las dos primeras. Globalización y tecnología, dos conceptos ligados. Y la siguiente, la globalización, ok, muy bien, es otra frase nominal, pero entre dos conceptos ligados y la globalización hay otra frase nominal. ¿Cuál puede ser? ¿Mm? ¿Ah? Antes de la globalización hay otra frase nominal. Internet también es una frase nominal, muy bien. Proceso económico, a ver dónde está. Un proceso económico también, ¿no? Sí, ajá, muy bien. Recuerden que los pronombres son frases nominales, sí. Y existen estos pronombres personales átonos, que son esos que no tienen fuerza, ¿no? Esos pronombres personales átonos que no tienen fuerza. ¿Y necesitan de qué? De un verbo. Necesitan acoplarse a un verbo. ¿Para qué? Para funcionar. Porque no funcionan solitos, no, no pueden. No tienen fuerza. Son átonos. Los pronombres personales átonos usted los va a encontrar antes del verbo como proclíticos o después del verbo fusionados a la raíz como clíticos, clitizados a la raíz. Y ahí hay uno que es el C de entenderse. Entender es un infinitivo y tiene clitizado un pronombre. Entenderse. Así como comprarlo. Comprarse. Lo. Comprárselo. Ahí hay dos pronombres clitizados. Comprárselo. Comprarlo. Uno. Comprarse. Uno. ¿Se da cuenta? Usted le puede clitizar uno o dos pronombres. En este caso, el se de entenderse. Ahí hay un pronombre. Tiene que contarlo, sí, porque cumple una función. ¿Cuál? Objeto. Estos verbos que pueden acoplar pronombres son verbos transitivos. Y ese pronombre que se acopla, ¿qué son? Objetos. Puede ser o de, puede ser oí, son objetos. Cumplen una función. Esa FN cumple una función. ¿Ok? Muy bien, entonces el C de entenderse es una FN cumpliendo función, claro que sí. La globalización, otro, correcto. Un proceso económico, otro, muy bien. Implicaciones sociales y culturales, otro, muy bien. Internet, otro. Y luego viene una frase nominal extensa, compleja. La gran herramienta que le da sentido pleno. Todo eso es una frase nominal, todo eso. La gran herramienta que le da sentido pleno. Y es una compleja. ¿Eh? Tiene núcleo, herramienta. Un solo núcleo, simple, herramienta. Pero tiene MI, que le da sentido pleno. Tiene el qué, pronombre relativo, ese qué. Tiene verbo, da, de dar. ¿Se da cuenta? Entonces, que le da sentido pleno, ¿qué cosa es? Un MI. Ah, entonces una FN, simple, compleja. ¿Se da cuenta? Siguiente frase nominal, ¿cuál sería? Ya solo nos quedan dos frases nominales. ¿Cuáles serían esas dos frases nominales que nos quedan en las dos últimas líneas? ¿Se acuerda que las frases nominales pueden ser los pronombres, no? Ujú, pronombres. Y entonces ahí tenemos una FN con núcleo pronombre, muchos, y otra FN extensa como amigos o familiares que habitan en cualquier parte del mundo. Esas son las dos siguientes frases nominales. Muchos, y la otra que sería amigos o familiares que habitan en cualquier parte del mundo.
¿ok? Es una FN simple, compleja, con la presencia de MI, que es una subordinada adjetiva. ¿Listo? Muy bien, entonces si las contabilizamos, vamos a tener... ¿Cuántas frases nominales? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 frases nominales. Alternativa C, ¿ok? En la pregunta 1, alternativa C con 10 frases nominales. ¿Listo? Bien, ¿qué nos toca ver ahora? Las funciones. Vamos a ver las funciones que cumple la frase nominal. Antes de ello, hay que recordar que la frase nominal exige concordancia. La frase nominal exige que se debe establecer concordancia al interior. ¿De qué? De género y de número. ¿Se acuerda que el sustantivo, el adjetivo y los determinantes eran palabras variables? Justamente porque pueden flexionarse en género y en número. Cuando digo aquellos roperos metálicos, veo la OS, OS, OS. Género, número, género, número, género, número. ¿De acuerdo? Los flexivos. Estas casacas nuevas, AS, AS, AS. Género, número, género, número, género, número. Pero bueno, la frase nominal exige eso. Exige concordancia de género y número. Ahora, con el MI también. Si digo Mariela, la delegada, estuvo en la reunión, entonces observaré que la delegada está concordando con Mariela en género. Ellos, quienes intervinieron en la obra, son empresarios, quienes está concordando con ellos, porque el MI establece concordancia con su núcleo también. La hija de mi hermano por Luisa, si hubiese sido Luis, sería el hijo, entonces establece concordancia. Tanto los MDs, adjetivos determinantes, como el MI establecen concordancia con el núcleo. Entonces, al interior de la FN se establece concordancia. ¿De qué? De género y de número. ¿Ok? Género y número. Hay que tener en cuenta ello. Se establece concordancia. Género y número. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a ver ahora las funciones que cumple. Y usted ya sabe las funciones que cumple, ¿no? La FN cumple principalmente función sujeto. Usted reconoce que esa FN es sinónimo de sujeto. ¿Ya? Toda la vida ha conocido sujeto. Y es así. Solamente que ahora tiene que ampliar un poco más su panorama porque la FN se encuentra también en la frase verbal. La FN se encuentra cumpliendo función de complementos del predicado. ¿Se da cuenta? Funciones de complemento de predicado. ¿Y yo cómo voy a saber de qué predicado? ¿Cómo voy a saber qué? Depende. Ahora vamos a ver. ¿Ok? Muy bien. Cuando vemos las funciones que puede cumplir la frase nominal, ya sabemos que la función principal es esta de sujeto que reconocemos. Y también una función que no es sujeto y que no está en el predicado, que es la conocida como vocativo. La frase nominal también cumple función de vocativo. ¿Y el vocativo no es sujeto? No. ¿Y el vocativo no es parte del predicado? No. Por eso es que lleva una coma o comas que lo separan del resto de la oración, que lo separan de la oración. ¿Por qué? Porque no es parte de la oración. No es parte. No es parte. Es una llamada. Es como que yo estoy acá y le digo, Raúl, Raúl. Y Raúl voltea y le cuento, ¿no? María se casó. ¿Se da cuenta cómo no es el sujeto? ¿Cómo no puede ser el sujeto? Porque es una llamada. Raúl, Raúl. María se casó. Mi sujeto es María, ¿cierto? Raúl es esta llamada, ¿no? A quien yo le digo, a quien yo le hablo, a quien yo le cuento. No es parte ni del sujeto ni del predicado. Eso hay que tenerlo claro. ¿Y yo cómo me voy a dar cuenta que es una? Porque tiene una separación escrita mediante una coma, comas. Porque no es parte. Entonces, si fuese de forma escrita, lo puede reconocer por esta coma o comas que lo separan del resto de la oración. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, convocativo y sujeto, estamos bien. Ahora, en el predicado. ¿La frase nominal suele cumplir funciones en el predicado? Sí. ¿Y yo cómo voy a saber qué funciones? Depende. ¿De qué depende? Del verbo. El verbo me va a decir qué función cumple. Si me dan una frase nominal, no sé, una frase nominal, él, una frase nominal, ¿no? Y me dicen qué función cumple, no sé. ¿Pero qué función cumple? No sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Por qué no sabe? Porque no hay contexto. Yo no puedo decir si es sujeto, yo no puedo decir si es vocativo, yo no puedo decir si es atributo, si es OD, si es circunstancia. No puedo, porque no hay contexto. Solo el contexto me dirá qué función cumple. Eso es importante. Yo tengo que ver el contexto para saber qué función cumple. En el caso de las de complemento de predicado, aún más, yo tengo que ver qué hay al lado de esa FN. ¿Qué es lo que puede determinar la función de esa FN? Y es el verbo. ¿Cómo yo sé qué complemento verbal es? Por el verbo. Si veo una FN que está al lado de un verbo copulativo, que suele ser este verbo ser, estar, parecer, yacer, permanecer, que básicamente son verbos de cópula, de unión entre sujeto y atributo, yo sé que si hay un verbo copulativo, la FN suele ser un atributo. Hay circunstancias en que no, pero suele ser, en la mayoría de los casos, un atributo. ¿Se da cuenta? Un atributo. Por el verbo. Solo por eso. Solo por eso. Y si no es un verbo copulativo, y más bien es un verbo predicativo, en específico transitivo, esa FN que está al lado del verbo transitivo cumple función de uno de sus objetos. O de, o y, cualquiera de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, el contexto me lo dice todo. No hay más. El contexto me va a decir qué complemento verbal es. Aquí me dicen, Tania ha sido su inspiración. Ha sido, verbo ser. Si tengo un verbo copulativo, esa FN que sigue solo puede ser algo. Atributo. Tú fuiste, verbo ser. Su mejor compañía, esa FN que le sigue al verbo copulativo, ser, ¿no? Solo puede ser atributo. ¿Se da cuenta? No hay otra posibilidad. Bueno, dentro del mundo de las posibilidades existen otras, pero digamos que lo recurrente va a ser esto. Ahora, hay que tener en cuenta que el atributo puede estar estructurado, así como vemos acá por una FN, también por un adjetivo, una frase adjetival, también por una frase preposicional. Pueden haber otras estructuras. Por ahora solo me interesa saber que la FN es una de las estructuras que cumple función de atributo. Claro, generalmente son los adjetivos, ¿no? Digo, mi enamorado es alto, mi enamorado es moreno, mi enamorado es atractivo. Entonces, el atributo, los atributos alto, moreno, atractivo, son adjetivos, son frases adjetivales, pero también pueden ser frases nominales, como su inspiración, como su mejor compañía. Pueden ser, ¿no? Cuando vemos atributo, veremos todas las posibilidades de atributo. Por ahora me interesa saber que la FN es una de esas posibilidades, ¿ok? Si no fuese un verbo copulativo y fuese un verbo predicativo, ¿no? El verbo predicativo es aquel verbo que su nombre lo dice, predica una acción, ¿no? Correr, bailar, saltar, reír, llorar, ¿no? Comprar, no sé, degustar, regalar. Entonces, si tengo un verbo predicativo y además transitivo, de tránsito a un complemento transitivo, las frases nominales que rodean a ese verbo transitivo van a ser de objetos, de sus objetos,
¿no? Ese verbo transitivo es aquel que necesita de un complemento para redondear la idea. Si yo digo, ayer compré, ayer compré, ¿qué compró? Ah, ayer compré una bicicleta. Entonces, yo necesito de ese complemento para redondear la idea. ¿Me das cuenta? ¿No? Si yo digo, mi primo dijo, ¿qué dijo? Ah, mañana no ir a trabajar. Ah, necesito de ese complemento que me ayude a redondear esa idea del verbo decir, del verbo comprar. Es como que necesito algo más que el verbo, un poquito más, un complemento, por favor. Ese es el verbo transitivo, ¿no? Y hay verbos transitivos que trabajan con OD y otros que trabajan con OD y además con OI. ¿No? Si yo quiero un verbo solo con OD, digo abrazar, ¿no? Yo abrazo a mi enamorado, ¿no? Yo abrazo a mi gato, yo abrazo a mi ex, ¿no? Yo lo abrazo, ¿no? Ya. Eso que abrazo es el objeto directo. Ese complemento directo es el objeto directo. Y no necesita nada más. No necesita nada más. Pero hay otros verbos que trabajan no solo con OD, sino con OD y con OI. Entonces, ya yo quiero decir, yo compraré una bici a mi hija, ¿no? Entonces, comprar algo a alguien. Este verbo comprar acepta OD o I. Perfecto. Entonces, aquello que compro, OD. ¿A quién se lo compro? OI. Pero el verbo abrazar, no. El verbo abrazar solo trabaja con OD. Y eso que abraza es el OD. Puede ser una cosa, yo abrazo a mi peluche, OD. Pero también puede ser una persona, porque regularmente es con una persona. Yo abrazo a mi ex. Entonces, ese ex es el OD. Señorita, pero el OD solo es una cosa. No, el OD puede ser una persona, sí. Un ser animado, sí. A veces uno piensa que el OD solo es una cosa. No, falso. El OD es el complemento directo. No importa si es una cosa, no importa si es una persona, un objeto, un ser animado, desanimado, lo que sea. Ese complemento directo es el OD. ¿Se da cuenta? Entonces, en los verbos transitivos tenemos estas posibilidades, ¿ok? Dice, reforzaremos la vigilancia, OD. ¿Cómo yo me doy cuenta que es un verbo que acepta OD? Porque le conmuta un pronombre. Lo reforzaremos. Acepta un pronombre. Ah, ya. Entonces, es un verbo transitivo. ¿Qué es lo que va a reforzar? La vigilancia. Ese es el OD, ¿no? Convocaremos. Convocar. Yo convoco a mi hijo. Lo convoco. Convocar es un verbo que trabaja solo con OD. Entonces yo convoco a alguien. Ese alguien es OD. Lo convoco. Ese lo es OD, porque este verbo trabaja solo con OD. Sea que diga a mi hijo, o sea que diga lo, de lo convoco. ¿Se da cuenta? En forma de proclítico o en forma material como FN, ¿no? En FN en forma de objeto directo, ¿no? Sustantivo, también. O puedo decir convocarlo, clitizado. En la forma que yo lo presente, ese verbo trabaja con OD. Y a quién convoca o qué convoca, ese es el OD. Con pronombre, en proclítico, clitizado o en sustantivo. Ese es el OD. ¿Se da cuenta? En el caso del objeto indirecto, es ese beneficiario, ¿no? Ese beneficiario del OD. Julio explicó algo a alguien. Entonces, ese alguien se está beneficiando con ese algo. ¿Se da cuenta? Julio explicó, verbo transitivo, algo o de a alguien. Oí. Acepta, este verbo acepta o de y acepta oí. ¿Se da cuenta? Ruth dio algo a alguien. Ese algo que dio, su apoyo moral, ese algo o de.
¿A quién se lo dio? Que puede ser a mí o de. A él, ¿cierto? Oí. Entonces yo tengo ese algo que dio a alguien, ese algo o de. ¿A quién se lo dio? Oí. Entonces tengo la aceptación del verbo con o de y con oí. Ese verbo que trabaja con o de y con oí. Dar algo a alguien. Eso es lo que usted tiene que reconocer para no complicarse un poco, que existen estos verbos transitivos donde aceptan o de y otros que aceptan o de y además el oí, ¿no? Claro que sí. En el caso del complemento agente, tenemos ahí justamente que es una oración pasiva, donde el sujeto no hace nada, porque es un sujeto pasivo, y más bien quien realiza la acción verbal es el complemento agente. Quien realiza la acción en una oración pasiva es el agente. El plano será diseñado por Luis. El plano no hace nada. La acción de diseñar la realiza Luis, que es el agente. ¿Se da cuenta? En una oración pasiva, quien realiza la acción es el complemento agente. Si me preguntan en esa oración, ¿cuántas frases nominales hay? Dos. Una, que es el plano, sujeto, y otra, que es Luis, el complemento agente. En esa oración hay dos frases nominales, el sujeto y el agente. ¿Ok? Y bueno, el complemento circunstancial que está presente en todo tipo de oración, en todo tipo de oración, ¿no? ¿Y qué expresa el circunstancial? Pues tiempo, lugar, modo, ¿no? Entre otras posibilidades. Eso es lo que expresa el complemento de circunstancia. Tiempo, lugar, modo, compañía, etcétera. Entonces, cuando yo veo una FN que expresa tiempo, como el domingo, es circunstancial, ¿no? Es circunstancial. Tiempo, lugar, modo, compañía, ¿no? Etcétera. Es circunstancial. Entonces vemos que la FN cumple diversas funciones. Fuera de la oración como vocativo, dentro de la oración como sujeto, dentro del predicado como atributo, o de, oí, agente, circunstancial. ¿Ok? Y ahora que vuelvan de su receso, vamos a ver que además cumple una función adicional que suele ser esta de complemento. ¿Ok? Complemento. Muy bien, jóvenes, unos minutos para que tomen su último receso del día y nos vemos para terminar las funciones, que ya esta es la última diapositiva de funciones, y ver dos categorías gramaticales, sustantivo y pronombre. ¿Listo? Ok. Entonces, unos minutos y volvemos.